Vamos a ver si allá está. Buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta sesión del día de hoy. Es la mesa número 13, titulada Círculos de Voces Emergentes. Y en esta mesa vamos a presentar 4 ponencias. Yo les voy a pedir a los ponentes que nos acompañen. No sé si es que no cabemos todos. No caben todos. Son muchos por grupo. Bueno, les voy a contar. Esta mesa tiene, como les dije, 4 ponencias. 2 ponencias son los 2 mejores trabajos del curso del Seminario de Literatura Comparada que impartió la profesora Marianela Muñoz el semestre pasado. Y las otras 2 ponencias son los 2 mejores trabajos del curso de Literatura Comparada que impartí yo el semestre pasado. Nosotras decidimos hacer esta selección de los 2 trabajos que nos parecieron los 2 mejores de cada grupo. Es una selección importante porque eran grupos grandes, de 40 personas. Y preguntarles a los estudiantes si deseaban participar. Obviamente era totalmente voluntario. Así que entonces ellos gustosamente aceptaron por dicho y son las personas que vamos a escuchar el día de hoy. Como en algunos casos van a exponer 2 personas, ¿verdad? Creo que casi en todos los casos 2, 3, bueno. Entonces no van a caber todos en la mesa. Yo voy a irlos presentando y los voy llamando. Todos ellos son estudiantes del bachillerato en Filología Española. No sé si hay alguien que es de enseñanza castellana y la literatura, las compañeras de aquí, que es población que también participa como nosotros. Entonces voy a ir presentando cada uno de los grupos. La primera ponencia que vamos a escuchar se titula Reescritura e intertextualidad de la leyenda La Llorona de Elías Celedón en la canción Cumbia La Llorona del grupo musical Más País. Van a presentar Hilary Varela y Patricia Carvalho, ambas estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Todos van a tener 20 minutos para revisar su exposición. Cuando falten 5 minutos, yo les voy a pasar un aviso y así sabrán el tiempo restante. Al final, pues vamos a tener un espacio para consultas, preguntas y demás. Entonces, adelante, muchachas. Creo que ese micrófono también funciona. La sesión la podemos comenzar a grabar ya. Va a estar luego disponible en el canal de YouTube del Congreso, pues si alguien la quiere revisar, descargar, compartir. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Agradecemos mucho la invitación a participar a este congreso. Como ya dijo la profesora Ruth, el tema es reescritura e intertextualidad de la leyenda La Llorona de Elías Celedón en la canción Cumbia La Llorona del grupo costarricense Mal País. De la ponencia se va a explorar la transformación de la leyenda de La Llorona desde sus orígenes en la tradición oral hasta su reinterpretación en la música contemporánea. La leyenda de La Llorona es una de las narrativas más arraigadas en el imaginario latinoamericano, encarnando temores ancestrales relacionados con la maternidad, la culpa y la transgresión de normas sociales. Analizaremos específicamente la versión recopilada por el escritor costarricense Elías Celedón y su reescritura en la canción Cumbia de La Llorona del grupo musical Mal País. Este análisis nos permitirá examinar cómo las narrativas orales evolucionan y adquieren nuevos significados en contextos culturales actuales. Para este análisis utilizaremos los conceptos de reescritura e intertextualidad propuestos por Herrero Cecilia, que nos define como la transformación del texto previo a uno nuevo, estableciendo entre ambos una relación de correspondencia. Este proceso va más allá de la simple repetición, implica una reinterpretación que puede cuestionar o enriquecer los valores del texto original.
En cuanto a los orígenes, la leyenda de La Llorona tiene raíces profundas en la historia y la mitología latinoamericana. Según Palma, sus orígenes se remontan al siglo XVI, en vísperas de la conquista de México. Fray Bernardino de Sahagún, en sus crónicas, registró 7 señales que presagian la destrucción del mundo precolombino. La sexta de estas señales fue el lamento inconsolable de la diosa Cihualcoatl, que decía: "Ay mis hijos, ay mis hijos". Esta conexión con la mitología prehispánica sugiere que la Llorona podría ser una evolución o sincretismo de deidades indígenas con elementos de la cultura española. La figura de Cihualcoatl, una diosa azteca asociada con la fertilidad y la maternidad, pero también con la guerra y la muerte, nos ofrece un interesante paralelo con la dualidad presente en la figura de la Llorona. A lo largo de los siglos, esta figura ha evolucionado y se ha adaptado a diferentes contextos culturales en toda América Latina. García señala que la versatilidad del mito no es patente solamente en la literatura, sino se manifiesta en muchos otros formatos, sobre todo en el audiovisual, como el cine, la publicidad, el internet. Es decir, que no está exenta a los medios de persuasión. En cuanto a La Llorona en Costa Rica, la leyenda de La Llorona fue recopilada por el escritor costarricense Elías de León Cartiña en su obra Leyendas Costarricenses en el 2000. Esta versión ofrece una narrativa que refleja las tensiones sociales y morales de la sociedad costarricense de la época. Se le narra la historia de Tomasa Granda, una mujer campesina que viaja a San José e imita la vida libertina de la aristocracia capitalina. Queda embarazada y debe regresar a su pueblo, donde es rechazada por su familia. Enloquecida por la desesperación y la vergüenza, arroja a su hijo al río y, consumida por la culpa, vaga por los poblados, gritando: "Ay, mi hijo". La descripción que hace Celedón de La Llorona es particularmente evocadora. Dice: "Cuentan los que oyeron que en las noches sucesivas a ese espeluznante suceso, los transeúntes juraban haber no solo oído, sino visto a La Llorona que, despeinada y sucia, corría río abajo y río arriba". Esta versión de la leyenda refleja claramente las preocupaciones morales de la sociedad costarricense de la época. La historia sirve como una advertencia contra la transgresión de las normas sociales, especialmente para las mujeres. Esta caída que se dio de Tomasa Granda se presenta como el resultado de abandonar las costumbres tradicionales y sucumbir ante las tentaciones de la vida urbana. En cuanto a Malpaís y su reinterpretación, Malpaís fue formado en Costa Rica en 1999 y se ha caracterizado por fusionar ritmos tradicionales costarricenses con influencias diversas como el rock, el jazz, la música caribeña. Su enfoque de rescatar y reinterpretar elementos del folclore y la cultura popular los posiciona como agentes de una reescritura cultural que trasciende lo meramente musical. La reinterpretación de esta leyenda por el grupo costarricense Malpaís en su canción Cumbia de la Llorona representa un fascinante ejemplo de reescritura e intertextualidad. Esta versión transforma radicalmente el tono y el género de la narración original, presentando una visión empoderada y jubilosa del personaje. Cumbia de la Llorona. La canción comienza con una imagen evocadora. A la orillita del río cantaba la sorococa, que tenía una lechuza, una melodía loca que llevaba el viento frío. Esa apertura establece inmediatamente un tono diferente al de la leyenda tradicional. Aquí la Llorona no es una figura de lamento, sino una presencia musical que se integra con la naturaleza. El cambio más notable se observa en el tono y el género. Mientras la leyenda original se presenta como un relato solemne y aleccionador, la canción adopta un tono festivo y humorístico, propio de la cumbia. Este cambio de registro puede entenderse como una reescritura por cambio de género y tono, según Herbert Cecilio. La transformación del personaje es particularmente llamativa. En la versión de Malpaís, la Llorona se presenta como una figura empoderada y sexualmente activa. La canción describe la ceñir por la cintura y debajo de un coche, con ritmo y con sabrosura, bailamos toda la noche. Fragmentos representativos de lo antes mencionado, por ejemplo, es: sé que es duro de creer, pero equivoqué la ruta. Cuando al pasar por la gruta oí un llanto de mujer. Era un lamento macabro el que escuchaba. Sentía un terror que la carne me erizaba. A trompicones bajé la cuesta pelona
y en una vuelta me topé con la Llorona. Ay, mamacita, grité desesperado. Se me acercaba y me fui poniendo helado. ¿Y qué pasó? Que bailé la cumbia de la Llorona. Se fue bailando la cumbia con la Llorona. Ella dejó de llorar cuando vio mi movimiento y me empezó a menear, cumbiambando de contento. Se me arrimó despacito revolviendo la cadera. Te juro que al momentito se me fue la borrachera. La cumbia como vehículo de reescritura. La elección de la cumbia como género para esta reescritura es en sí misma significativa. La cumbia, con sus raíces en los estratos sociales más bajos de la costa atlántica colombiana, se ha convertido en un fenómeno cultural panamericano que trasciende fronteras y clases sociales. Según Parra, la cumbia es una manifestación sociocultural potente que integra distintas formas de comprensión de lo que podríamos denominar latinoamericanidad. Esta definición subraya el papel de la cumbia no solo como un género musical, sino como un vehículo para la expresión de identidades culturales complejas y en constante evolución. En Costa Rica, Chávez, 2007, señala que la cumbia está asociada con alegría y movimiento. Esta asociación es crucial para entender cómo la reescritura de La Llorona en formato de cumbia transforma radicalmente el significado y la recepción de la leyenda. Seman, 2012, propone que la cumbia es una ventana privilegiada para entender cómo se anudan y procesan diversidades, desigualdades, originando identificaciones parciales, cambiantes y múltiples. En el caso de la cumbia de La Llorona, vemos cómo este género musical sirve como vehículo para reconfigurar la identidad femenina tradicional y cuestionar las estructuras patriarcales. En la leyenda tradicional, La Llorona es presentada como una figura femenina transgresora que es castigada por sus acciones. Celedón 2000 la describe como despeinada y sucia, una imagen que evoca no solo el sufrimiento, sino también la pérdida de la feminidad socialmente aceptada. En contraste, la versión de Malpaís presenta a La Llorona como una figura seductora y empoderada. La canción describe cómo ella se empezó a menear, cumbumbiando de contento. Esta representación no solo humaniza a La Llorona, sino que también la dota de agencia sexual y emocional. Este cambio refleja lo que Butler describe como una rearticulación positiva de elementos culturales tradicionalmente asociados al miedo o a la negatividad. La figura de la Llorona pasa de ser un símbolo de culpa y castigo a convertirse a una compañera de baile, una presencia que invita a la alegría en lugar del temor. El uso del lenguaje en la canción de Malpaís tiene relevancia. Mientras que la leyenda recopilada por Celedón utiliza un lenguaje más formal y descriptivo, la canción emplea un registro coloquial y juguetón. Por ejemplo, frases como apunta el guaro chirriti introducen elementos del habla popular costarricense, creando una conexión más inmediata con el público local. Esta lección lingüística no solo hace la narrativa más accesible, sino que también refleja una democratización del mito. La Llorona ya no es una figura distante y aterradora, sino alguien que habla el lenguaje del pueblo. Desde el punto de vista musical, la fusión de elementos tradicionales de la cumbia con instrumentación y arreglos contemporáneos en la versión de Malpaís crea un puente entre lo antiguo y lo moderno. Esta hibridación musical refleja la naturaleza híbrida de la identidad cultural latinoamericana contemporánea. La reescritura de La Llorona por Malpaís tiene implicaciones significativas para la comprensión de la identidad cultural costarricense y por extensión latinoamericana, al transformar una figura tradicionalmente asociada con el miedo y la culpa en un símbolo de celebración y liberación. La canción desafía las narrativas convencionales sobre la feminidad, la sexualidad y la moral social. Rivas 2003 argumenta que La Llorona es una mujer símbolo de misterio y posibilidad de apertura a secretos insondables, y por tanto la conjugación del eros y el pathos en un pueblo. La versión de Malpaís parece abrazar plenamente esta dualidad, celebrando tanto el misterio como el erotismo del personaje.
Esta transformación refleja cambios más amplios en la sociedad latinoamericana, donde las narrativas tradicionales son cuestionadas y reinterpretadas para reflejar nuevas realidades y aspiraciones. La música y la literatura como objetos semióticos se convierten en poderosos vehículos para la expresión de estas transformaciones culturales. En conclusión, la reescritura de la Llorona por Mal País demuestra de qué manera las tradiciones orales pueden ser transformadas y revitalizadas en el contexto contemporáneo. Esa reinterpretación no solo actualiza un mito local, sino que participa en un diálogo cultural más amplio, reflejando la complejidad de las identidades latinoamericanas modernas en un contexto globalizado. La cumbia de la Llorona posibilita el surgimiento de una figura femenina como sujeto activo y transgresor del papel tradicionalmente asignado. El personaje disfruta ahora de la autonomía de su deseo, sin necesidad de un cortejo para el goce pleno de su sexualidad. Se aleja de la visión culpígena por la que usualmente ha sido asumida por la tradición y se desvincula del arquetipo original a través de la cumbia y el baile. En última instancia, este análisis invita a reflexionar sobre cómo las tradiciones culturales evolucionan y se adaptan a nuevos contextos y cómo esas reinterpretaciones pueden contribuir a un diálogo más amplio sobre identidad, género y poder en América Latina. La transformación de la Llorona de una figura de lamento a una celebración sugiere la posibilidad de reescribir otras narrativas culturales de manera que empoderen y liberen en lugar de restringir y castigar. A continuación, les dejamos que luego el acto de la canción. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a las compañeras Hillary y Patricia por la exposición que nos acaban de presentar. Vamos a escuchar ahora a la siguiente ponencia que se titula El campesino es un ignorante, análisis comparado entre el Eclipse de Sol de Manuel González Celedón y los enredos de Juan Vainas y Chivolo por Elías Monge y Montserrat Méndez. Adelante, por favor. Hubiéramos traído a Luis Enrique para que bailara. ¿Dónde está la asistente de aquí? Perdón. Es para... Salen, Ah, bueno, ahí está. está en el escritorio, supongo que la dejaron ustedes. Ok. Pues, está encendido ahí, se escribe aquí. Aviso cuando les quedan sin nombre.
Mi humilde opinión es que nuestro pueblo es ambiguo, sin gracia alguna, desprovisto de toda poesía y originalidad que puedan dar nacimiento siquiera a una pobre sensación artística. Se comprende sin esfuerzo que de una griega de la antigüedad, dotada de esa hermosura espléndida y delicada que ya no existe, se puede hacer una Venus de Milo, de una parisiense graciosa y delicada, pudo nacer la Diana de Judo, pero vive Dios, que como una india de Pacaca, solo se puede hacer una india de Pacaca. Estas palabras fueron expresadas por Ricardo Fernández Guardia en el contexto de una polémica que cimentó las bases no solo de la literatura nacional, sino también de la identidad costarricense, y evidencia la presencia de un discurso hegemónico que exalta a lo extranjero, pero desvaloriza y excluye a lo autóctono. Mi compañera Monserrat Méndez y mi persona, Elías Monge Calderón, venimos con el propósito de presentar nuestra ponencia titulada El campesino es un ignorante, análisis comparado entre el Tris de Sol de Manuel González y los enredos de Juan Vainas y Chibolo. Buenas tardes. Para este estudio se tomó en consideración un enfoque teórico mediado por la tematología y la intermediariedad. El campo de la literatura comparada, desde la tematología nos permite analizar los temas y argumentos de los textos literarios y sus relaciones tanto internas dentro de una misma obra como externas. Al igual que la intermedialidad que nos permite ver las transformaciones de una forma en sus diferentes manifestaciones a lo largo de la historia. Y estos dos campos nos dan paso a realizar un abordaje de dos formatos distintos en los cuales es posible observar puntos en común que evidencian la reproducción de los discursos en torno a la figura del concho en el imaginario nacional. Por lo tanto, nuestro trabajo tiene como fin evidenciar la reproducción de los discursos hegemónicos en torno a la figura del campesino costarricense dentro de las producciones audiovisuales y artísticas, a través de un análisis sobre la representación de los personajes y el uso del lenguaje en las dos obras. Consideramos que era importante realizar una pequeña sinopsis de cada una de las obras que vamos a tratar en este estudio comparado, por lo cual en El Clis de Sol se narra la historia de don Cornelio Cacheda, un hombre de campo humilde que llega a visitar a Magón con sus dos hijas gemelas, rubias y de ojos claros. Don Cornelio está orgulloso de sus hijas, ya que la maestra, el político y el sacerdote las aprecian y las incluyen en eventos festivos por su apariencia física. Magón se sorprende al saber cómo las niñas tienen esas características físicas cuando su padre y su madre no las tienen. Don Cornelio le explica que durante el embarazo de su esposa, ella vio un clis de sol por la ventana, lo que según él provocó que las niñas nacieran así. Magón queda asombrado y don Cornelio revela que su amigo italiano, que come durante 4 años en su casa, fue quien le ayudó a entender esta explicación. Los enredos de Juan Vainas y Chibolo, por su parte, se trata de una serie producida por la televisora de Costa Rica, o mejor conocida como Teletica. Esta serie reproduce la historia de dos personajes centrales, Juan Vainas y Chibolo. En específico, para este análisis utilizamos el capítulo 5 de la temporada 2, llamado La Visita. En este capítulo aparece un personaje extranjero, Brenda, que llega a visitar a Rosalinda. Él desea conocer a sus amigos y a su pueblo y planea toda una serie de actividades basadas en experimentar deportes extremos e invita a Juan Vainas y Chibolo. Juan Vainas siente celos por Rosalinda, ya que piensa que Brenda desea cortejarlo, por lo que constantemente se pone a prueba para impresionarla. Al final se da cuenta de que Brenda en realidad solamente es primo de Rosalinda. Bueno, para hablar sobre la identidad costarricense es necesario remontarnos al siglo XIX. Según los historiadores de la literatura, Abelardo Bonilla y Jorge Valdepenas, el origen de la literatura costarricense fue en el periodo que comprende entre 1890 a 1920. En este periodo se dio la llamada polémica sobre el nacionalismo en literatura, donde los intelectuales de la época debatían cuestiones sobre cómo debemos escribir, cómo debe ser la literatura costarricense, cuáles han de ser los temas y personajes y cuál es el lenguaje y la manera apropiada de enfrentarlos. Esto generó una división entre quienes se decantaron por un influjo europeo, como Fernández Guardia, y quienes pretendían hacer una literatura nacional basada en lo autóctono, como Gallini y Manuel González.
En este contexto, se dio la publicación de distintas obras literarias que presentaban personajes, temas y espacios nacionales, pero la mayoría de estas obras tenían en común la reproducción de ciertas ideas y estereotipos comunes sobre el campesino, como es el caso del Cris de Sol. Para este análisis comparativo, se va a centrar en la representación de los personajes, tomando en cuenta los nombres, la fisonomía, la capacidad intelectual. En cuanto al lenguaje, a las expresiones propias del español, a las ediciones y variaciones de las palabras y al lenguaje de los personajes. En cuanto a la caracterización de los personajes, hay impuestos basados en un discurso hegemónico que privilegia ciertas características de un estereotipo de sujeto considerado superior, que sería el extranjero, frente a otras asociadas a connotaciones negativas, como es el campesino. En el caso del Cris de Sol, el contraste está entre el señor Cornelio frente a Magón como personaje, y en los Enredos de Juan Vainas y Chibol está el contraste entre Juan Vainas y Brendan, que es el extranjero. En cuanto a los nombres, el nombre del campesino en el Cris de Sol hace alusión a la infidelidad. El nombre Cornelio se puede asociar a que es un cornudo, y el apellido Gachea, que le pusieron los cuernos. Y es que la expresión le pusieron los cuernos es una forma despectiva para señalar a aquellas personas que fueron víctimas de adulterio. En el caso del personaje principal de los Enredos de Juan Vainas y Chibolo, el personaje Juan Vainas, según el diccionario histórico del español de Costa Rica, significa tonto o simplón. Entonces aquí podemos ver cómo desde el nombre hay una connotación negativa que pone por debajo al campesino. En cuanto a la representación de los personajes campesinos desde lo fisonómico, en el siguiente fragmento del Cris de Sol se plantea el contraste entre las características físicas de las hijas del señor Cornelio y el mismo señor Cornelio. Abro comillas. María de los Dolores y María Pilar, ambas rubias como una espiga, blancas y rosadas como un durazno maduro y lindas como si fueran imágenes. Contrastaban la belleza infantil de las gemelas con la sincera incorrección de los rasgos fisionómicos de los Cornelio. Pero si los hay, morenos, subidos y toscos hasta los sucios de las uñas y los rajados de los talones. En el fragmento anterior es posible observar que un discurso hegemónico interiorizado que valora la belleza en función de características asociadas a lo extranjero, mientras desvaloriza otras consideradas autóctonas como el color de piel. Esto se evidencia aún más cuando se da a entender que por estas características el trato es diferente. Abro comillas. No le niego que a Joseph me hizo cuesta arriba el ver las tan canelas y tan gratas, pero desde entonces parece que hubiera traído la bendición de Dios. La mezcla me las quiere y después se la ropa. El político les da sus hijos y el puro me las pide para pararles con aguas de puros linoces y antejuelas en el altar. Esto quiere decir que no solo desde el hogar se privilegian estas características, sino que las instituciones políticas, educativas y religiosas avalan y reproducen estos discursos. En los Enredos de Juan Vainas y Chibolo sucede algo parecido. El trato hacia el campesino y hacia los extranjeros es diferente. Juan Vainas experimenta que el trato a los vecinos es diferente. Se muestran muy atentos a cada una de las acciones del extranjero, le hacen cumplidos sobre su aspecto físico, mientras que él se siente relegado, se siente desvalorizado al compararse con Brendan. Y esto queda claro desde la vocalización de la cámara en este fragmento. Disculpen el internet que está lento. Bueno, para no perder tiempo, ahí lo que sucede es que todos están cumpliendo, ¿verdad? Y la cámara hace una focalización a un primer plano donde Juan Vainas se siente totalmente desvalorizado, ¿verdad? Y pues, en cuanto a la capacidad intelectual en la representación de los personajes, en ambas obras se reproduce la idea de considerar al campesino como un ignorante, utilizando el humor como mecanismo para ridiculizar. En el caso del Cris de Sol, abro comillas. Pues no había de reírme don Magón cuando yo soy un pobre ignorante como yo, un campiruso que no sabe más que un hombre como usted, que todos dicen que es tan sabido y que hasta leyes son del presidente con los ministros.
Señor Cornelio, a través de este discurso le da a entender que a pesar de que Magón tiene una educación más elevada, no conoce lo del rey de Sol y él sí se deja ver en el mar de Oro Cornelio al haberle creído al italiano lo de Cris. Él mismo se está caracterizando como un ignorante y también utiliza el adjetivo despectivo campiluso para referirse a sí mismo. En la serie televisiva se muestra que Juan Vainas y Chibolo desconocen los deportes extremos y por esa razón se muestran temerosos y asustados. Hasta aquí no hay problema. Pero constantemente los personajes se muestran torpes en sus movimientos, hacen gestos detallados por el miedo y su capacidad intelectual para seguir instrucciones es escasa, lo cual es motivo de burla dentro de la serie, como se puede ver a continuación. Tenemos problemas técnicos, pero ahí cuando se está subiendo la tracción como un canopy, el instructor le da una serie de instrucciones y él empieza a hacer poses ridículas que justamente lo que hacen es ridiculizar. Aquí podemos ver que en cuanto a la representación de los personajes hay posiciones del discurso de la modernidad, por ejemplo, el de civilización barbarie. Aquí lo nacional se entiende como lo feo, lo animalesco, el ignorante, el tonto y el débil. Y lo extranjero se relaciona a lo bello, a lo no animalesco, al instruido, al astuto y al fuerte. Y esto se ve en los dos obras. En cuanto al lenguaje que utilizan los personajes, en primera instancia es importante mencionar que hay una impresión errada de nuestra variedad dialectal como costarricenses a lo largo del tiempo y de la enseñanza de esta como lengua materna, que ha hecho creer a nuestro pueblo que no sabe hablar, que pronuncia mal las palabras, que corrompe suavemente el lenguaje. Esto según Gustavo Pacheco. Además de que la utilización de características morfosintácticas que distinguen a la variedad dialectal costarricense dentro de textos literarios, con el paso del tiempo han sido utilizadas para formar un estereotipo bastante negativo del campesino. Se ha desvirtuado tanto el uso del habla popular costarricense que muchos de estos autores o productores de programas televisivos lo utilizan para hacer bomba, ironía y como un elemento ridiculizante de su identidad. Leo textualmente una cita de Quesada Pacheco. En muchas ocasiones como instrumento para hacer reír el público. En primer lugar, encontramos dentro de estas producciones ciertas expresiones propias del español de Costa Rica. En el cuento El Clip de Sol se presentan expresiones como en después, ideal y culeta. La expresión en después, por ejemplo, fue encontrada entre el diccionario de barbarismos propuesto por Gallino. Este tiene como definición lo siguiente: entre campesinos, después. El simple hecho de haber sido encontrado dentro de este diccionario destinado a barbarismos propios del territorio costarricense evidencia el sentido negativo del que se empapa el discurso campesino en esta obra. Por otro lado, en el capítulo de la serie elegido se pueden escuchar expresiones como carajada, arrempujémosle y jetas. Y también en constantes momentos se escucha la expresión ampecaído. En las diferentes ocasiones que es utilizada en la serie es seguida de risas grabadas o anotadas, esta característica animación que le agregan los editores de audio y video a estas producciones para indicarle al televidente que el chiste ha terminado. Estas expresiones son rasgos característicos del vocabulario que se utiliza en Costa Rica. La presencia de estos vocablos en la serie y en la obra de Manuel González hacen alusión al objetivo de estas producciones, que es evidenciar lo correcto o lo incorrecto dentro del español de Costa Rica, olvidando que no existe un uso normativo o no normativo dentro del español de Costa Rica, puesto que se trata de una variedad dialectal del español latinoamericano. Aunada a esta connotación negativa evidenciada a través de expresiones propias, se observan algunos fenómenos morfosintácticos y lingüísticos propios del español de Costa Rica que son utilizados de igual forma para connotar como débil e ignorante al campesino costarricense. En el Clip de Sol, la representación se realiza de manera escrita, reflejando fielmente la pronunciación, mientras que en Juan Vainas y Chibolo, el formato permite capturar y representar la forma dialectal en su expresión auténtica, dado que se trata de una reproducción en audio. Algunos de los fenómenos más comunes dentro de estas representaciones escritas y de audio son la edición de consonantes finales en las palabras, como lo podemos ver en la palabra usted,
en la obra de Manuel González y dignidad en los enredos de Juan Vainas y Chigol. Y por otra parte, las variaciones de vocales que existen en las palabras, como se puede ver en la palabra ministros en inglés de solo. En contraposición a estos signos negativos utilizados para ridiculizar al campesino, se presentan en la obra de Manuel González, en el capítulo 5 de la serie, dos personajes que son representados con un nivel de estratificación social superior. En la obra Euclides de Sol se presenta a Magón como un personaje, el cual a través de su discurso intelectual y elevado, subraya su superioridad social y educativa en contraste con la pronunciación no normativa del mejor Nebuchadnezzar. De la misma forma que en la serie Los enredos de Juan Vainas y Chigol, el personaje de Rosalinda, por medio de su vocabulario y la pronunciación de palabras, se posiciona dentro de la serie como un personaje con un estrato social más elevado. Para finalizar, es importante mencionar que desde la representación de los personajes es posible evidenciar que las suposiciones del discurso de la humanidad basadas en la comparación con el otro se mantienen. Desde el lenguaje, las características morfosintácticas y lingüísticas de ambas obras son utilizadas para hacer mofa al campesino y situarlo como un sujeto inferior. Y aunque se trata de dos formas con características distintas y con una distancia temporal considerable, la imagen del campesino como un sujeto ignorante e inferior persiste. Para nosotros, los discursos hegemónicos que privilegian ciertas características sobre otras impactan significativamente en la conformación identitaria de los sujetos y en el imaginario nacional. La identidad no es una esencia en sí misma, sino una construcción histórica de la que la literatura forma parte. La identidad costarricense no solo surge a finales del siglo XIX, sino que arrastramos una herencia de exclusión desde la conquista y colonización española. La importancia del campo de la literatura comparada radica en que permite hacer visibles estos continuos, estos puntos de encuentro y desencuentro, para así poder hacer posible la reivindicación de aquellos sujetos que han sido excluidos y marginados o hasta que han sido sujetos de los que se hace mofa por parte de la historia. Entonces, esto sería y muchas gracias por su atención. Muy bien, agradecemos también a Elías y a Montserrat por la presentación que nos acaban de hacer. Vamos a escuchar ahora la tercera ponencia de esta mesa que se titula Representaciones del cuerpo objeto de la novia cadáver desde la estética gótica en el estudiante de Salamanca, de Sprousset y el cadáver de la novia de Tim Burton. Van a presentar la ponencia los compañeros Brian Alvarado y bueno, sí. Y Marcela Arias, pero este trabajo lo han realizado con otros compañeros, Aguilar y Daniela Matamoros. Vamos a escuchar, entonces igual tienen 20 minutos, yo les aviso cuando vamos. Llegamos a los 15, yo les a ver si está entendido nada más. Sí. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Como decían, mi nombre es Brian Alvarado Vázquez, mi compañera es Marcela Arias y este trabajo lo realizamos en colaboración con nuestras compañeras Daniela Aguilar, que está aquí presente, y Daniela Matamoros, que lamentablemente no nos puede acompañar. Pero bueno, sí que no funciona. Funciona que no la abre, pero Ajá. después está en el escritorio, ¿verdad? Sí, Sí, pero creo que no está. Ya, listo. Ya, una disculpa. Aló, aló. se apagó, seguro, nada más triple ahí el botoncito hasta que aparezcan unas letritas.
Ya, listo. Ok, ya, disculpen. Bueno, como les decía, nuestra ponencia se titula Representaciones del cuerpo objeto de la nueva cadáver desde la estética gótica en El estudiante de Salamanca de José Espronceda y El cadáver de la novia de Tim. Para iniciar, queríamos describir un poco el corpus que seleccionamos. En primer lugar, tenemos El estudiante de Salamanca, que es una obra de 1840 de José Espronceda, un escritor español. Este es un poema narrativo extenso, se organiza en 4 partes y nos narra la historia de un nuevo Don Juan que se llama Don Félix de Montemar. Ok. Aquí hay un engaño. Este personaje engaña a una doncella llamada Elvira. Esta muere y luego, una serie de sucesos sobrenaturales, ella reencarna o se reaparece en forma de un cadáver y se venga. Eso es parte de la estética gótica del romanticismo y lo vamos a comparar con una película titulada El cadáver de la novia, que es de 2005 y es dirigida por el afamado cineasta Tim Burton. Es una película animada con la técnica de stop motion, presenta una pareja que debe casarse por un matrimonio arreglado, el novio comete un error, se casa por accidente con una novia cadáver que fue igual en el pasado engañada y asesinada en el supuesto día de su boda por su prometido. Igualmente luego va a haber una venganza y la estética es gótica, igual es muy característico de todo el cine burtoniano. Para comenzar, vamos a hablar un poco sobre unas predicciones metodológicas. En este caso, nosotros partimos de la tematología y consideramos a la novia cadáver como un tema personaje. Por consiguiente, realizamos una caracterización básica que ambos personajes presentan y que nos permite a nosotros asegurar que hay una continuidad temática. En primer lugar, tenemos a la inocencia. En el caso del poema, se lee aquí ángel puro de amor, que amor inspira. Todo esto dentro del arquetipo de la mujer ángel, dentro del romanticismo. Igualmente, en esta escena podemos observar cómo Emily se representa con gestos de inocencia, ingenuidad. Ambas mujeres son seducidas por parte de este otro masculino que nosotros hemos analizado desde la perspectiva del euro-valeniano, principalmente porque también hay autores que han analizado cómo Espronceda tenía una impronta de Lord Byron, y igualmente en la película. Aquí observamos cómo se lee la misma que es de humana, hablando de Montemar, y en este juego de sombras observamos cómo Lord Marquis engaña igualmente a Emily y la seduce. Ambos personajes tienen una muerte trágica y a partir de esto se va a dar una conversión, donde los personajes se van a transformar en novias cadáveres. Tenemos acá una sórdida horrible calavera y esta escena donde Emily literalmente sale de su tumba. Al final hay una venganza y murió y perdido, yo el eco de un gemido. Félix Montemar también muere y en la película Lord Marquis accidentalmente toma un veneno e igualmente termina falleciendo y teniendo una especie de venganza. Para continuar, vamos a observar cómo la nueva cadáver se construye desde la estética de lo gótico. Para nosotros, lo gótico lo entendemos según las perspectivas teóricas de López, Boring, Reeves y Byron, y creemos que es un movimiento que surge dentro del romanticismo y como esta es una reacción ante la ilustración, la revolución industrial y el racionalismo. Ante este escenario de nuevos acontecimientos tecnológicos, de ciencia, de razón, se construye entonces un pasado que va a ser medieval, supersticioso y perverso. Es importante aquí la distancia, que es temporal, pero que también es moral e ideológica. El término gótico en un principio era despectivo, como muchos otros en la literatura, pero fue muy exitoso. He tenido muchas continuaciones que siguen después del siglo XIX y que llegan incluso al siglo XXI. Por ejemplo, la película que vamos a analizar, pero también la música, el cine, la televisión, incluso la moda. Vamos a analizar 3 características principales de lo gótico. En primer lugar, la imitación con motivos medievales, como decíamos, esta construcción de un pasado medieval. En el caso del poema, desde un inicio, hablamos sobre el estudiante de Salamanca. Nos refiere a la universidad con este nombre, que es una universidad española, la más antigua de España. Se funda en 1818, aquí tenemos una imagen de ella, y es claro, una ciudad, un edificio, una arquitectura completamente gótica. Incluso el poema la describe así: las torres de las iglesias, el propio castillo, la antigua ciudad, la famosa Salamanca. En fin, es un lugar que ya está anclado en este pasado medieval en el que vamos a poder observar que pues se da todo este relato sobrenatural. Por otra parte, en el caso de la película, se utiliza un espacio típico de la literatura gótica, que es la mansión aristocrática en decadencia. En esta secuencia podemos observar cómo esos personajes que son aristocráticos descienden de las escaleras grandes que representan todo este linaje, pero llegan a una sala de estar grande, pero que está vacía.
Los personajes aristócratas están degradados moralmente, pero también económicamente. Ya tuvieron que vender todos sus muebles porque ya no tienen dinero y van a acceder, de hecho, a un matrimonio por conveniencia para poder tener dinero de la nueva clase de ricos, la nueva burguesía, que está, de hecho, entrando, en este caso, a la mansión aristocrática. Ambas obras, ambos productos culturales, nos muestran marcas espaciales medievales. En el caso de la película, observamos aquí arcos ogivales o apuntados, están en todo momento, podemos sacar incluso cómo enmarcan los personajes femeninos con arcos ogivales. Y en el caso del texto, vemos arcos luminosos, sepulcrales, urnas, en fin, muchos elementos espaciales que refieren a lo medieval, pero que están en decadencia. En segundo lugar, vamos a ver cómo son personajes fantasmagóricos y tenebrosos. Se utiliza todo este elemento de, pues, el terror, el miedo. Son ambos personajes muertas vivientes. Claro, eso es un oxímoron, ¿verdad? Cómo una persona muerta va a vivir. Pero dentro de lo gótico tiene un sentido, ya que, claro, que está en contra de esto racional, está afuera del alcance de lo que los seres humanos podemos comprender y por eso se utiliza. En esta escena que vemos acá, observamos igual cómo Emily sale de la tumba en este ángulo de contrapicada, la vemos de manera muy tenebrosa que está por encima del personaje humano vivo, igualmente con colores grises, una luz de luna tenue, y por otro lado, en el caso del poema, observamos cómo se refiere a ella como pues, a un mundo que todo el mundo acabó para mí, eso lo dice ella, es una voz que viene de otros mundos, de aquellos que en reposo eterno ya gozan de la tumba fría, en fin, es un personaje que está muerto. Y para finalizar, en el caso de lo gótico, vamos a ver cómo el gótico del romanticismo se contrapone al gótico del cine bortoniano del siglo XXI. ¿Qué sucede? En el primero es un terror que se ve como un elemento moralizante. Sin embargo, ya en el siglo XXI vemos la parodia de lo tenebroso. Okay, observamos en la teoría un poco que el romanticismo y el gótico de esa época en específico no tiene una intención subversiva o crítica más allá de lo que hace, pero en el caso de lo que vemos hoy, sí tiene pues una intención totalmente de relativizar el horror y vamos a analizarlo adelante. Ok, en el poema vemos que el castigo que se da por lo sobrenatural es este elemento moral, ¿verdad? La muerte es la consumación. La virgen que fue ultrajada va a recibir lo que merece. La esposa enlazada al esposo por siempre descansa en paz y sea la tumba su lecho nupcial. O sea, se muere él para poder darle a ella el matrimonio que merecía. Y hay un tono serio y atemorizante que va del inicio hasta el final. Aquella noche, el diablo de Salamanca había un fin por último venido, es parte del final, y vemos cómo se da como hacer una moraleja, ¿no? El diablo vino a vengar a la novia. Igualmente, en cambio, en la película vemos cómo la muerte aquí es colorida, vibrante y cómica. Vemos acá esos colores chillones donde la muerte o los muertos viven en situaciones cómicas, juegan al billar, tienen un bar, e incluso desde la misma categorización de la película como musical, vemos cómo la inclusión de estos números cómicos, pues ya comienzan a relativizar el tema de la muerte. Acá tenemos una secuencia donde se supondría que debería ser algo serio, ¿verdad? En un primer plano tenemos al personaje, va a llorar, pero se le cae un ojo y vemos un zoom donde el ojo cae por el piso, ¿verdad? Y aquí tenemos uno de mis chistes favoritos de la película, a la tierra de los vivos. ¿Y para qué quieren ir arriba? Si la gente de allá se muere por venir aquí. Bueno, es parte de toda esta... Es parte de toda esta relativización que se hace de la muerte y bueno, que se ve como algo no tan serio como en la otra obra. Bueno, Ok, así. Bueno, el tercer capítulo de nuestra investigación se centró en las representaciones de la novia cadáver como un cuerpo abyecto. Para tratar la abyección utilizamos las bases que sentó Julia Kristeva en su libro Poderes del Horror. También utilizamos a Figari para profundizar en las emociones que provocan los cuerpos abyectos en los demás, que son la repugnancia y la indignación. Asimismo, nos apoyamos en el trabajo de Hogel sobre los monstruos y seres sobrenaturales como representaciones del objeto. Gracias. El objeto es todo aquello que amenaza a un individuo, ya que la abyección orbita dentro de lo que es posible, pero nos resulta inaceptable. Por eso nos causa repugnancia y respondemos con el rechazo. Según Kristeva, el cadáver es el desecho más repugnante de todos, así como el colmo de así como el colmo. tranquilidad. Sí, Ya le quito estos para que no les estorben. así como el colmo de la abyección.
porque el cadáver encarna el miedo más grande del ser humano, que es el temor a la muerte. En el cuerpo seleccionado, la novia es percibida desde su corporalidad de cadáver, lo que provoca que la reacción predominante por parte de los vivos sea el asco y el rechazo. A lo largo del poema, vemos que Montemar persigue a Elvira pese al temor que le provoca como todo este ambiente siniestro, pero es en el momento en el que ella intenta tocarlo que él empieza a sentir ya mucho terror, él siente una sensación horrible, nerviosa, fría, y finalmente intenta alejarse de Elvira, porque le resulta ya desagradable. De forma similar, la película utiliza diversos planos enfocados en Víctor para mostrarnos sus emociones al interactuar con la novia cadáver. En este plano medio corto, por ejemplo, podemos ver una reacción de miedo, de temor. Vemos cómo él intenta alejarse de la mano y esta emoción se observa con mayor detalle en otros planos siguientes, por ejemplo, este primer plano y un primerísimo primer plano que nos comunica su asombro y su temor. A su vez se utiliza un ángulo picado en el que vemos al personaje desde arriba y nos transmite mucha vulnerabilidad. Esta escena de primer contacto entre protagonista y novia cadáver es muy tensa y el filme acentúa la perturbación que experimenta el personaje a través de una pista de una canción que crece en intensidad conforme Emily se le acerca. También se usan sonidos estridentes como el graznido incesante de muchos cuervos y el movimiento de la escena se vuelve muy acelerado. Vamos a ver que durante gran parte de la película las acciones de Emily, que son las acciones de una mujer normal, son percibidas con extrañamiento y disgusto debido a su corporalidad de cadáver precisamente. Ahora, la traición que recibe la mujer burlada compone otro rasgo del objeto en ambas obras, ya que su cuerpo pasa a ser percibido como impuro y despreciable, por representar todo lo contrario al ideal femenino de inocencia, pureza, honor, decencia. El cuerpo femenino que ha sido usado y abandonado por un hombre es percibido a nivel social como un desecho sin valor. El poema dice que esta novia perdió su pureza virginal, perdió su encanto, y en la película nos queda claro que Víctor y Victoria no tienen permitido estar solos, porque eso se considera inapropiado, sobre todo para la mujer, para una joven virgen y soltera. Por eso eso sería un escándalo, como lo dice la madre, más que para Victoria, para su familia. Ahora, pese a su corporalidad abyecta, la novia cadáver recibe justicia, como lo mencionó el compañero, en estas dos escenas claras que ya vimos antes, en las que el héroe byroniano es castigado. En el caso de Emily, son otros los que ejecutan la venganza, y en el caso de Elvira, es ella misma la que desposa a don Félix. Ahora bien, pese a que Elvira consigue venganza, su representación nunca deja de ser repugnante y grotesca. Aquí vemos que sus brazos se describen como largos, fríos, su boca es cavernosa, su piel está descarnada por ser un cadáver, es árida, amarilla, y su faz se describe como algo directamente repugnante. En cambio, en la película se da una resignificación del valor del cuerpo que ha sido ultrajado, tanto física como emocionalmente. Hay una escena muy importante en la que Víctor y Emily tocan un dúo en piano. Esta pieza la compusieron inspirada en el romanticismo musical. Es un movimiento que se centró en la expresión de emociones. El hecho de que Emily, de que esta novia cadáver pueda congeniar con Víctor en la interpretación de este dúo, comunica que ella también es un ser con sensibilidad artística, es un ser que siente. Entonces, esta es una escena que la humaniza. Al finalizar, Víctor toma esta mano que en un inicio le provocó tanto disgusto y tanto rechazo y se la devuelve a Emily con completa gentileza y aceptación. Por lo que vamos a ver que el personaje de Emily pierde su cualidad de abyecto. Eso se enfatiza más adelante cuando Víctor decide casarse con Emily por voluntad propia. Se da entonces un desplazamiento de la carga temática del fantasma, ya que esta figura gótica en particular suele regresar de entre los muertos para perseguir y castigar a su asesino. Sin embargo, Emily solo quiere una segunda oportunidad en el amor
y pese a todo su sufrimiento, actúa de forma solidaria al revocar la promesa de matrimonio de Víctor e insistirle en que se case con Victoria. Ella le dice, cumpliste tu promesa y me liberaste. Ahora yo haré lo mismo por ti. Este personaje, que fue representado en un inicio como el arquetipo de la mujer demonio, tiene una redención absoluta al final de la película, ya que encuentra la paz y su cuerpo se convierte en mariposas. Recordemos que la mariposa simboliza la transformación y la libertad. La bondad de esta novia cadáver es algo que supera su corporalidad abyecta. Con este trabajo concluimos que el tema de la novia cadáver es perfecto para ser representado por la estética gótica, incluso si esto se da de forma distinta, lo que claramente responde a la gran distancia cultural y temporal entre una obra y otra. Hallamos que seres sobrenaturales que en un inicio provocaron únicamente repugnancia, temor y alejamiento, en la actualidad pueden ser redimidos y simbolizar cualidades positivas, como la bondad, la inocencia e incluso la belleza. Y también esto es una característica de las producciones góticas del siglo XXI. Bueno, queremos agradecer a la profesora Ruth por su guía durante la elaboración de este trabajo y a todos ustedes por su atención. Buenas tardes. Bueno, pues bien, muchas gracias a Marcela y a Brian por la exposición que nos acaban de presentar. Y vamos a escuchar ya la última ponencia de la mesa, que se titula Construcción y representación de la mujer trans en la novela Sirena Selena vestida de pena, de Mayra Santos Febres, y el capítulo The Trunk de la serie Pose de Ryan Murphy, Brad Pashuk y Steven Cannon. Bueno, el trabajo fue realizado por Juliana Maravanchi, Graciela Navarre, Carlos Olivares, Valeria Rodríguez Chávez. Y tiene 20 minutos para solito. Solito. Bueno, vamos a ver si puede ser objetivo. Buenas tardes, gracias a todas, todos y todas por estar aquí. Como bien mencionó la profe, este trabajo lo realicé yo en conjunto con mis compañeras que aquí están sentadas, Karen, Valeria y Graciela. Y el tema es la representación de la mujer trans en la novela Sirena Selena vestida de pena, publicada en el 2000, la versión del 2016 de Mayra Santos Febres, y el capítulo The Trunk del 2021 de la serie Pose, creada y dirigida por Ryan Murphy, Brad Falchuk y Steven Canals. Y bueno, sabemos bastante bien, la gran mayoría de personas que estamos aquí, que ha habido un auge en las teorías postcoloniales, los estudios siguiendo estas teorías, y mucho de esto específicamente se ha basado en la teoría de género, que surgió también con El género en disputa, feminismo y subversión de la identidad, publicada en 1990 por Judith Butler. La academia y el arte han vuelto la mirada a estos sujetos subalternos, y así han surgido múltiples textos de índole crítica, académica y también artística sobre las poblaciones queer o LGBTIQ+. A pesar de esto, no hay tantos estudios intermediales en donde se compare esta serie con, por ejemplo, producciones de otros contextos, en este caso el caribeño. Por eso elegimos Sirena Selena vestida de pena. Y también otro aspecto muy importante es no solo la intermedialidad, sino la interseccionalidad presente en estas obras, en donde confluyen muchísimos factores que colocan a esos sujetos en una posición subalterna con respecto al centro. Por ejemplo, vamos a tratar no solo la disidencia de género, sino también los aspectos sociales que afectan a estas personas, como la inseguridad física, ciudadana,
recurrir a la prostitución como única salida laboral, perdón, y la discriminación en múltiples facetas, en este caso partiendo del hogar. Así, las teorías postcoloniales y de género van a ser el eje teórico de nuestro análisis, pues busca dilucidar cómo la mujer trans se ha marginalizado en una sociedad cis heteropatriarcal, que es el centro. No solo por la disidencia de género, sino también porque el decidir, entre muchísimas comillas, ser mujer es un acto de traición al pacto patriarcal. Metodológicamente, partimos no solo de la intermedialidad, sino también de un enfoque tematológico en donde se vincula a estas obras por el tema de la mujer trans específicamente. En el caso de Nueva York, en las décadas de los 80 y 90, para Pose, la serie, y en Puerto Rico y República Dominicana, aunque también Nueva York, para el caso de la novela. Consideramos que es importante dar una breve sinopsis o descripción del corpus para quienes no hayan tenido acceso a estas obras. En primer lugar, la historia de Sirena Selena sigue a una joven llamada Selena que es descubierta por Miss Martha Divine en las calles por su talento al cantar. Sigue el desarrollo de este personaje, su autorrealización, descubrimiento, pero también cómo intenta cumplir sus metas en el espectáculo y todas las afrentas que debe encontrarse por ser nuevamente un sujeto subalterno. Por otra parte, The Trunk, que es el capítulo que vamos a analizar en Pose, se traduce a la maleta y es el tercer capítulo de la tercera temporada de esta serie. Sigue la historia de Electra, que es desplazada del hogar materno por transfobia. Recurre al trabajo sexual, pero también se desempeña en la escena del ballroom y se convierte en lo que se llama house mother o madre de casa para otras personas jóvenes queer. Vamos a centrarnos en los ejes de travestismo, drag y performatividad, en donde vamos a hablar de parodia y realidad de género, de cómo el lenguaje contribuye en esta performatividad, y también vamos a analizar la representación de la figura materna trans en contraposición con la progenitora o madre biológica de estas personas. En primer lugar, cabe destacar que Judith Butler toma de Foucault la idea de que no existe un sexo biológico ni un género construido. Aquí voy a pasar las diapositivas. Y sí, no existe eso, sino que lo único que hay son cuerpos que se construyen social y culturalmente. Es decir, repetimos ciertas convenciones que nos permiten identificarnos como hombre, mujer, no binaria, cualquier otra disidencia de género. El género necesita entonces la socialización para poder existir, porque son las otras personas quienes pueden reconocerme o sancionarme según el género. La lengua como mediadora de género en su dimensión performativa, como lengua que crea efectos, muy resumidamente, juega un papel central en la producción de estas identidades y podemos verlo muy fácilmente con el uso de pronombres, que es cómo nos identificamos. Empecemos entonces con el caso de Sirena Selena, en donde en la novela, especialmente al principio, se utilizan marcas gramaticales y pronombres asociados tanto al género femenino como el masculino. Hacia el final de la novela empieza a emplearse más el género femenino. Sin embargo, inicialmente parece ser un reconocimiento de esta transición de Leocadio, su nombre asignado al nacer, a Selena. Vemos la primera cita. Aguantando la risa por dentro al ver a su hijita tan feliz, tan risueña, tan despreocupada de la vida. Pocas veces la había visto así, soltando grititos de deslumbrada, jugando con los grifos del agua, las colchas, riéndose a carcajadas, dejándose ser el niño que era. Vemos que en esta cita hay un tono más afectivo porque es una muestra de esta dualidad que existe dentro de Selena. Sin embargo, también esta dualidad es reconocida por otros aspectos como sus expresiones corporales por parte de otros personajes que no la van a ver desde un aspecto tan afectivo. Su cuerpito depilado, semidesnudo, en cortísimo bikini de nadador, parecía el de una adolescente marimacha jugando a ser hombrecito en la playa, pero dejándose conocer femme por sus brincos y grititos ante la basura. Hugo Graubel, el tercero, la reconoció como Sirena Selena. Vemos que cambia la perspectiva según quién utilice los pronombres para referirse a Selena. Y pasamos más bien al caso de Electra, nuestra protagonista de este episodio,
en donde las únicas personas que utilizan los pronombres masculinos para referirse a ella son su madre y oficiales de policía, y que también usan su nombre asignado al nacer, que no es el nombre con el que ella se identifica. Esas escenas iniciales podemos ver que, aunque le subimos un poco el brillo para que sea más fácil para ustedes verlas, son sumamente oscuras porque muestran el cautelo que debe tener al ingresar a su hogar materno, que es también una extensión de este pacto cis heteropatriarcal, porque la mamá no reconoce su identidad femenina. La misma postura corporal en la primera captura que está arriba, vemos que está cabizbaja, súper cautelosa. Y lo que le dice la mamá cuando se da cuenta es, "What are you wearing, boy?" ¿Qué estás vistiendo, chico? Con eso niega completamente su identidad. Asimismo, la poca iluminación nos permite ver que no está segura, no está en un ambiente donde ella pueda desempeñarse como lo que es. Pero si el lenguaje funciona en ambos sentidos, ella puede reivindicarse también. Ella se vuelve y le dice, "I am a woman", yo soy una mujer, como una forma de autorreconocimiento de su identidad. Vemos también el uso en la segunda captura del primer plano cinematográfico, en donde vemos las lágrimas, la cara de dolor, de susto del personaje, en este caso Electra. Debemos considerar que también un elemento que contribuye con esta noción de dramatismo, cautelo que está en esta escena es la banda sonora. Al inicio no existe ningún sonido, ni intradigético ni extradigético. Refuerza la idea del silencio y la cautela que debe tener, mientras que después el sonido va aumentando y afecta también un estrés en el espectador. Así podemos ver que en comparación en estas dos obras, el uso no es tan peyorativo en el primer caso para Sirena Selena, pero sí lo es para Electra en todas las ocasiones que usa el pronombre masculino. Y también el reconocerse a sí mismas con sus pronombres y nombres femeninos es autorreconocerse. Otro aspecto muy importante en la representación de las mujeres trans en este caso es la parodia del género a través del travestismo o el drag. Aquí debemos definir, muy importante, el drag no necesariamente implica que una persona sea trans. De hecho, originalmente eran los hombres homosexuales cis quienes realizaban drag. Butler también menciona que la parodia de género se da porque el género natural, lo original, no es más que una repetición de estas mismas convenciones que ya hemos venido mencionando. Y podemos considerar aspectos tan sencillos como la ropa, la vestimenta, la cabellera, el maquillaje. Generalmente el drag se define como la imitación exagerada de esos aspectos correspondientes al género opuesto, al que no se me asignó al nacer. Bien, de esta forma podemos observar cómo Marta, en primer lugar, Miss Martha Divine para la novela, considera el drag como un ritual de belleza para presentarse a sí misma, pero también para presentar a su ahijada, que es Selena. Entró al baño tocador la maestra de ilusiones con su caja repleta de bases, polvos, aceites postizos y magia. Y hace un gran esfuerzo por ocultar lo que sería visto como masculino. Lograrían esconder los poros grandes que, alistándose para barba de hombre, respondían al llamado de las hormonas traicioneras. Aquella base era arma fundamental en la guerra declarada contra la propia biología. Y esta guerra declarada contra la propia biología afecta también a Marta, porque siempre teme la mirada del otro hegemónico que la puede juzgar y puede burlarse de ella. Cuando van a montarse a un avión, de hecho, Marta dice, y no hay ansia en este mundo que no le provocara a Marta pensar en su cuerpo. O sí, su cuerpo, el disfraz que era su cuerpo. Temblaba de tan solo pensar que alguien en pleno take-off la señalara con el dedo y gritara, "Miren eso, eso no es una mujer". Y aquí también debemos retomar el hecho de cómo se refiere a ella misma como un objeto, prácticamente, eso. El personaje de Divine reconoce que al hacer todo este ritual de magia, de drag, podemos llamarlo así, es un asunto primeramente personal, porque ayudando a la sirena se ayudaba a ella misma también. A esa joyita que le caía del cielo, iba al fin a reconciliarse con su propio cuerpo.
pero también es un asunto social en vista de que las personas marginadas deben entender la vida de las del centro para sobrevivir. Debemos entonces contraponerlo al caso de Pose y debemos ubicarnos en la cultura del ballroom neoyorquino después de las protestas de Stonewall, que fue cuando precisamente pudieron insertarse a este ambiente las personas trans y las personas negras o afrodescendientes. Porque Elektra no solo es una mujer trans, sino que es una mujer trans negra que hace drag. Y también debemos tomar en cuenta que más que solo bailes, como lo dice su nombre, el ballroom, el ambiente del ballroom, tenía modelaje, tenía actuación, tenía espectáculo en todos sus ámbitos. Podemos ver en la figura de abajo a Candy, que es una mujer trans ahijada de Elektra, vestida de la Bella Durmiente, haciendo una parodia de género a lo que serían los cuentos de hadas, que sabemos que están destinados para niñas, que las protagonistas son princesas, hadas, mujeres cis heterosexuales. También es importante destacar que en la cultura del ballroom se juzga, como podemos ver en la imagen de arriba, no solo por sus habilidades en el ballroom, sino también por el poder hacerse pasar como de un género que no me corresponde, que no corresponde al sexo que me asignaron, o incluso por hacerse pasar como una persona heterosexual, porque todo esto es una parodia a las normas de género. The Trunk, el episodio finaliza con una escena que contradice o se contrapone mucho a la que vimos en el caso del hogar materno, porque tiene iluminación completamente artificial, colorida, tiene gritos, tiene música, tiene aplausos. Hay una rápida sucesión de planos de todo tipo, desde primeros planos, planos de detalle, planos enteros, planos medios, largos y cortos, con cortes muy rápidos. Además hay múltiples movimientos de cámara, dolly in, dolly out, traveling, muchas veces combinados que otorgan movilidad y musicalidad a lo que sería la escena del ballroom, donde en realidad se puede reír de estas normas de género en un ambiente más seguro que lo sería, por ejemplo, el hogar materno. Bien, y el otro aspecto del que queremos hablar es sobre la representación de la figura materna trans como una protectora y como una guía. Primero queremos hablar sobre la madre biológica y la madre adoptiva, porque sabemos que no necesariamente dar a luz me convierte en una madre para mi hija. Muchas veces las personas queer son desplazadas o autodesplazadas de sus hogares porque sencillamente no son aceptadas. Y lo que deben hacer es salir a buscar a lo que sería un grupo familiar, que sabemos que es la primera institución de nuestra sociedad. Las mujeres trans cumplen con este papel materno que va más allá de lo biológico. En el caso de la novela hay diferentes figuras maternas. Está Valentina, Doña Adelina y Miss Marta Divine. Y esa es la familia que ella nunca tuvo. Y ella misma lo dice. No había nadie que velara por él, refiriéndose a Selena. Madre en paradero desconocido. Para él no había gran diferencia entre un hogar de crianza y un círculo en el infierno. Allí abusarían de él los más fuertes. Así que Selena prefirió hacer de la calle su hogar. Antes con Valentina y después con Marta, su nueva mamá. Entonces, primero tenemos a Valentina, que se encuentra a Selena en su labor sexual. De hecho, se encuentra con ella antes de ser Sirena Selena. Fue quien la amparó cuando ella no era la sirena. Esa figura materna podemos decir que es desinteresada. Por otro lado, tenemos a Marta, que es una oportunidad no solo de salir de las calles, sino de poder seguir sus metas como cantante. Otra figura materna importante es Doña Adelina, que nunca tuvo hijos, pero se le desarrolló un afecto maternal, un instinto por los niños que Doña Adelina no se sabía explicar. Era una mujer cisgénero que nunca tuvo hijos y lo que hizo fue hacer de su casona heredada un refugio. Y cuando no había cómo proveer, recibía clientes en la casona. En Pose, el personaje significativo es Elektra, porque va a ser la madre de casa de la protagonista del resto de la serie, que es Bianca. No obstante, The Trunk es una analepsis, es un flashback constante a cómo Elektra fue desplazada de su propio hogar y reconoce la no maternidad de su propia madre. Ella misma lo dice: pudiste haberme dado a luz, pero te niegas a verme. Por lo mismo decimos que la madre biológica no necesariamente es la verdadera madre.
Electra como madre asume una responsabilidad implícita de proveer a los que están bajo su cuidado, muchas veces mediante el trabajo sexual. Y podemos ver, sobre todo en la captura de abajo, cómo el mismo lenguaje audiovisual, en este caso más visual, muestra a Electra arriba como una figura materna, alguien a quien podemos ver hacia arriba y seguir de ejemplo. Y finalmente, debemos tomar en cuenta que estas madres drags, estas madres trans, van a ser guías y proveedoras tanto adentro como fuera. Debemos tomar en cuenta de que la figura de las mujeres trans en particular opera de manera explícita como una figura liminal, que es expulsada de los espacios públicos y relegada a espacios de comercio como las peluquerías o espacios de comercio informal como el trabajo sexual o la prostitución. En Sirena Selena, esa prostitución o trabajo sexual se muestra en diferentes contextos. Valentina es una guía, dice que al inicio es su hermana mayor, pero es quien la ayuda a esconderse de policías y trabajadoras sociales y le enseña a profesionalizarse. Le informó sobre los precios del trabajo y la cuidó. Sin embargo, tras sufrir de un abuso sexual, Valentina prohíbe que Selena siga saliendo a las calles y toma este rol de sacrificio que generalmente asociamos a la maternidad. Trabajaba doble para pagarle medicinas, vendajes y comida. Martha Divine es otro ejemplo de maternidad, pero ella también le enseña no solo a salir de la calle, sino a empezar a preocuparse por sus metas como cantante. Le había enseñado a ahorrar, a dónde ir por las bases y pelucas bien baratas, le había quitado el vicio de la coca que le tenía, los tabiques perforados y sangrientos. Marta en ese negocio también tiene un beneficio económico, por eso no podemos decir que sea tan desinteresada como Valentina. Pose muestra un enfoque ficcional en el que la madre Electra cumple con el rol de proveedora, protectora y guía para nuevas oportunidades. Es decir, lo que en Sirena Selena vimos en dos personajes, Valentina y Marta, en Pose lo vemos solo en Electra. Este espacio familiar siempre va a usar una iluminación más brillante en contraposición a cuando ella sale a proveer mediante el trabajo sexual o la venta de sus propiedades, que no solo por ser la noche, sino por la misma relación negativa que se tiene con el trabajo sexual, son escenas más oscuras y lo único que se ve en el centro es Electra. Y a forma de cierre, y sobre todo como forma de recomendaciones, porque pudimos ver claramente que el lenguaje audiovisual y narrativo se vinculan para crear el tema de la mujer trans. Y vemos que es una realidad que se vive tanto en Estados Unidos como en el Caribe, pero debemos tomar en cuenta que se vive también en nuestras calles, en nuestros salones de estudio. Las personas trans estamos en todos los lugares y necesitamos todas nosotras como personas aquí asistentes a una institución benemérita de la patria, parte de un Estado social de derecho, velar porque se garanticen estos derechos para todos, todas y todes. Y también, sobre todo las personas estudiosas de la lengua, de la literatura, yo les insto a que veamos a estas personas más que sujetos de estudio como personas que viven esto, a quienes esto les pasa por su cuerpo y que además aprendamos a escuchar. De cierta forma, en nuestra educación siempre se nos ha inculcado la transfobia, se nos ha inculcado el centro heterosis normativo y debemos aprender que estamos en todas partes y debemos aprender a abrir la mente más allá de nuestros libros. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Juliana, por la exposición que nos acaba de hacer. Yo quiero felicitar a los 4 grupos que han expuesto. Sí cabran todos aquí, que son muchos, pero bueno, si quieren pasar adelante todos los que han expuesto. Particularmente para dar la licencia de felicitar a los grupos que de mi curso que presentaron el trabajo. Yo creo que los 4 son trabajos excelentes, en particular creo que tienen un manejo teórico, hermenéutico, que beneficia a mucha gente que está en la maestría un doctorado. Así que de verdad que muchas gracias porque las ponencias estuvieron a la altura de este Congreso Internacional. Así que bueno, muy contenta por eso también.
abrimos ahora un espacio para la consulta que ustedes quieran hacer, preguntas, comentarios. Son 4 trabajos muy urgentes. Primero, luego Bernal. Voy a llevarles el micrófono. Saludos a todos. Y quería hacer un comentario para las posiciones o no a la comparación entre el profesor y las aventuras de montaña. Yo siento que también se podría incluir esta película Michael Jordan, porque si ustedes recuerdan, se da esta humillación de la figura campesina y me parece inclusive podría ser un tema de tesis excelente, porque cuando uno llega y hace estas visualizaciones del imaginario campesino, inmediatamente la gente comienza a asociar inclusive la ropa, porque es muy interesante el hecho de que, por ejemplo, Michael Jordan, el extranjero es un latinoamericano, ¿verdad? En este caso es el mexicano. Entonces, de alguna manera, nosotros podemos ver aspectos de corte étnico, que me parece muy importante, y también tomar en cuenta la perspectiva del campesino como el subalterno, porque desde Magón, desde otros autores del Olimpo, siempre la figura del campesino ha estado estigmatizada, y también podemos asociarlo un poco con el jaúl, ¿verdad? Porque ya en el jaúl es una violencia del campesino y ya no es un campesino propiamente con una estructura más de inocencia. Entonces me parece que ese tema del campesino como un eje temático a través de la historia de la literatura costarricense es un tema de tesis. Gracias. Sí, se escucha. Sí, comparto con lo que dice, ¿cómo se llama usted? Perdón? Carlos. De hecho, cuando estuvimos haciendo la investigación sobre Juan Vainas y Chibolo, pensamos que había tal vez más artículos criticándolo, y yo le decía a Monse, qué raro, ¿verdad? Si es un tema así, que hasta en Facebook se ha publicado estas críticas y no encontramos nada, y menos de análisis intermediales. Encontramos solo un artículo sobre Michael Jordan, por cierto, pero era como muy escueto, pero todo esto ayuda, además, estos congresos para justamente valorar ese aporte que hace la literatura comparada, que nos permite justamente cuestionar esos discursos, ¿verdad? Y también reivindicar a sujetos que socialmente han sido excluidos a través de la historia. Entonces, sí, comparto lo que dice usted. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Me uno a las felicitaciones de la profe Lu y de don Carlos. Y tenía 2 preguntas particularmente. La primera es para Patricia y Hilary, porque ustedes hablaban de una transgresión o una especie de reescritura en términos distintos de la leyenda a esta canción de Mal País. Entonces, mi pregunta es, el trasvase de código de la leyenda al género musical de la cumbia, ¿es una posible explicación de esta reconfiguración de la feminidad de la Llorona? Es decir, hay en el género de la cumbia algunos elementos discursivos o semióticos, si lo quisiéramos ver así, que permiten al grupo Mal País hacer esta reconfiguración de esta feminidad, o incluso dentro de este género es una transgresión respecto de la imagen que habitualmente ofrece de las mujeres. Sí. Ok, esa sería mi pregunta, y voy a hacer la otra de una vez, que estaría enfocada en Sirena Serena vestida de pena y la comparación con este capítulo de la serie. Juliana, y bueno, Karen o Valeria y Graciela también, ¿cuál sería el lugar que en esta equiparación de maternidades, ¿verdad? Porque en la serie tenemos los 2 modelos, el, por decirlo así, el sanguíneo y el no sanguíneo, el trans, ¿verdad? En la exposición que ustedes nos presentaban respecto de Sirena Serena vestida de pena, tenemos solo una parte, que serían estas maternidades trans. Mi pregunta es, ¿qué lugar desempeña la abuela de la sirena en este proceso de configuración de lo materno dentro de la novela? Esas serían mis 2 preguntas. Gracias.
Con respecto a la primera pregunta, pienso que la cumbia posibilita desde sus inicios una conformación de sujetos libres, de sujetos que bailan. Hasta ahí se puede ver que el hecho precisamente de abordar un tema como es La Llorona, un tema que está en función de una tradición, de lo marginado, el hecho de reivindicar, por decirlo de algún modo, esta mujer y que retome su sexualidad y que ya no llore por las calles buscando a sus hijos, sino ya está como muy clara de quién es como una mujer activa sexualmente, posibilita ahí precisamente, posibilita a partir de la cumbia, como género musical, y a partir de cómo el tema es tratado. Por eso se habla de una reescritura, ¿verdad? Se está reescribiendo, ya no sé qué lenguaje, aquel personaje que está enmarcado por la tristeza, la soledad. No, ahora es una persona activa, incluso sexualmente. Y al final de la canción lo dice y nos fuimos para la orilla del río y lo deja abierto, ¿verdad? Entonces ya no es triste, ya está activada. Ahí está la reescritura precisamente de este discurso donde a nivel contemporáneo ahora se lee así. O lo está se está leyendo por medio de cómo lo visibiliza, o quiere visibilizar el Grupo Malpaís para ver cómo precisamente como un objeto semiótico va evolucionando y cómo se está leyendo ahora en la versión, en lo contemporáneo, desde lo contemporáneo. Con respecto a la pregunta sobre la abuela de la sirena, es súper importante porque un factor que tomamos mucho en cuenta es que la abuela, por supuesto, es una figura materna, ¿verdad? Es la mamá de la mamá. Sin embargo, vemos cómo es quien tiene que asumir ese rol de madre biológica, pero la sirena, Sirena Selena, es la misma que dice que sería básicamente lo mismo su hogar de crianza que un círculo del infierno. Por eso, en realidad, excluimos un poco el rol de la abuela, no solo por el salto generacional, sino también porque tiene más figuras que ejercen la maternidad desde afuera que desde adentro, por así decirlo, desde la misma biología. De hecho, en la serie Pose, es de las pocas muestras en donde hay la madre biológica directa, por así decirlo, sin saltar una generación. Pero sí, es correcto. La abuela sería quien encarna este rol porque fuera de eso, ella misma sería un infierno donde igualmente sufriría abusos en su transición de Leocadio Selena, sobre todo porque inicialmente estaba en un lugar muchísimo más vulnerable que conforme avanza la novela, ¿no? La misma Sirena dice que sus madres adoptivas fueron quienes la ayudaron y la guiaron a falta de esta guía, de esta protección y siquiera falta de supervivencia, de oportunidades de supervivencia desde su mismo hogar, por así decirlo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor. Quiero felicitarlos a los equipos que participaron hoy, trabajos me parecieron extraordinarios, la forma en que lograron una sistematización, conexiones pertinentes, válidas y sobre todo necesarias de textos distintos y de la actualización. Me parece que en el caso de la novia cadáver, pues el tema base, por eso la novia es el final, pues sigue siendo el tema base de la literatura, que es la imposibilidad de regresar de la muerte, desde Gilgamesh y pues retomando un poquito de Orfeo, pues no se puede regresar. Eso marca una pauta, no ni los marca como seres humanos, es muy grande pensar a eso, esa es la manera. En cuanto a Llorona, bueno, creo que hay una canción también que se debe tener en cuenta, sobre todo si se hablaba del mito de origen mexicano. Yo soy mexicano. No, pero no mexicano de Malfoy. Hay una canción, Novia cadáver. una canción que se titula así, La Llorona, ismeña de la zona del sur profundo de México,
donde también aparece en el discurso y se configura la mujer, que decía hace un rato, sexualizada, sexualmente activa. Bueno, nada más que claro, todo el mundo habla de ella y se habla sobre ella, pero que va este tema más allá de la maternidad. Un tema que me ha parecido, lo contaba hace rato con varios de los colegas de aquí, me ha impresionado que en el lugar del Congreso el tema que más he visto y más he escuchado ha sido las maternidades, las formas en que se manifiestan, se expresan, se construyen, devienen, etcétera. Me parece que es muy relevante y creo que justo la literatura comparada puede aportar, lo decía el Diego Morán Francisco, si no recuerdo mal, el hecho de que puede aportar discusiones sobre temas que van mucho más allá del ámbito de la literatura y problematizar cuestiones sociales que nos atienden a todos. ¿Sí? Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario para los compañeros de la mesa? Bueno. Bien, si no hay entonces más preguntas ni comentarios, vamos a, bueno, disponemos de 15 minutos todavía para hacer una pequeña pausa, respirarnos. Y yo los quiero invitar a la última actividad del día de hoy, que es la presentación de un libro. Vamos a presentar ahora a las 6 de la tarde en este mismo auditorio El rastro de la mariposa de la escritora costarricense Eunice Olmo. Este libro acaba de ser editado por la editorial Costa Rica y lo que vamos a presentar hoy es esa reedición que tiene ilustraciones de un ilustrador argentino que ha estado acompañándonos en el Congreso, Santiago Caruso. Él va a estar presente en la actividad y también como comentarista va a estar la poeta costarricense y profesora universitaria Mía Gallegos. Después de esa actividad, la editorial nos va a ofrecer un brindis ahí mismo en los espejos, ahí abajo en el vestíbulo. Yo los invito a que nos acompañen en esa actividad y quisiera, por favor, pedirles de nuevo un gran aplauso para todas las personas que participan. Gracias, si quieren quedarse por acá, se pueden quedar. Si no, perdón, hay cafecito.